Voy a slideshow, presenters, view, y aquí start subtitles. Ok. Este estudio sobre Eclesiastés, pero trata más de lo que Salomón hizo cuando se fue, pero bien hasta el precipicio. Y gracias a Dios que vino a sus sentidos y él escribió después este libro que es conocido como Eclesiastés, y el título es todo lo que mi corazón ha deseado, todo lo que mi corazón ha deseado. Y vemos el versículo de Eclesiastés 2, 10 y 11 que dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. O sea, mis sentidos, lo que él quiere decir. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, pero al final se dio cuenta y he aquí todo era vanidad, todo era vanidad. El placer extremo se conoce como hedonismo, o sea que Salomón cayó en el hedonismo, y el hedonismo es lo peor que le puede suceder a una persona, sobre todo a un cristiano, porque el hedonismo es egoísta al extremo, al extremo. Pero este mismo Salomón es el que más tarde escribiría: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice en español, en inglés dice es el entendimiento. Todo es vanidad, porque al final, ¿cuánta cantidad de tierra necesita un hombre o una persona? Al final, 6 pies de tierra. Y la Biblia dice, uno va desnudo, viene y desnudo va, prácticamente, ¿no? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es conocimiento? Porque de eso trata la sabiduría. Conocimiento o ciencia no es sabiduría. Conocimiento o ciencia, entre comillas, no es sabiduría. Porque la sabiduría se refiere principalmente a lo intelectual. El conocimiento puede ser una sola acumulación de hechos inconexos, sin aplicación práctica para la vida. Conocimiento es el estado de conocer hechos y realidades, familiaridad o conciencia o entendimiento obtenido a través de experiencia o estudio. La suma o alcance de lo que ha sido percibido, descubierto o aprendido. Nosotros tenemos bastante conocimiento debido a nuestra experiencia, pero eso no nos hace sabios. Conocimiento también es aprendizaje, erudición. Hay gente que es erudita, pero eso no es sabiduría. Creo que anteriormente hablamos de Einstein, quien era un genio intelectualmente, un genio en conocimiento, pero eso no lo hacía sabio a los ojos del hombre, absolutamente, pero a los ojos de Dios era un necio, porque él no reconocía a Dios. Conocimiento y sabiduría no son uno. Frecuentemente no están conectados. Vemos ahí estos dos caballeros, ganadores del premio Nobel, porque descubrieron algo que confirmaba el Big Bang. Ustedes saben lo que es el Big Bang, ¿no? El comienzo de este universo. Un día hubo una tremenda explosión y se formaron los planetas así, por así nada más. Y después, millones de años, empieza la vida, etcétera, etcétera. Pura evolución. Y estos son considerados sabios, ganadores de premio Nobel, pero a los ojos de Dios son necios, porque dice la palabra
el necio dice, no hay Dios. Bueno, ¿cómo podemos conocer a Dios? Para los griegos, conocer a Dios significaba conocerlo intelectualmente. Y parece que el pueblo judío en los tiempos de Jesús se había contaminado con esa filosofía de conocer a Dios intelectualmente, porque eso es lo que le sucedió al joven rico. El joven rico fue donde Cristo y decirle qué puede hacer para alcanzar la vida eterna. Y Jesús le da la respuesta que todos conocemos. Y el joven rico le contesta, eso yo lo conozco y lo hice desde mi juventud. Entonces Jesús aplica no lo intelectual del evangelio, sino lo espiritual. Y el joven rico se fue triste. Y también los fariseos conocían a Dios intelectualmente nada más. Y lo intelectual no es suficiente para Dios. Para los hebreos, por eso digo que los judíos estaban contaminados con filosofías griegas y orientales. Para los hebreos conocer a Dios significa conocerlo por experiencia, haber experimentado ese Dios, o sea, conocerlo espiritualmente, conocerlo espiritualmente. Pero también se nos dice, conócete a ti mismo. Y es verdad que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos, pero eso es una media verdad. Debemos conocer a nosotros mismos porque vemos en 2 Corintios 13:5 que dice, examinaos a vosotros mismos, o sea, conocemos a vosotros mismos. ¿Pero para qué? Para ver si estamos en la fe. Y probaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe, ¿no? Pero la psicología, por supuesto, afirma que conociéndose a sí mismo, a uno mismo, y nuestro potencial, hallaremos más sentido en la vida. Y nosotros sabemos que se va a hallar sentido en la vida cuando practiquemos no nuestro intelecto, sino espiritualidad. Espiritualidad. Y esto es lo que se dice que Aristóteles dijo esto. Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría. Figúrense. Cuando Salomón dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué es peligroso solamente conocerse a sí mismo y nada más? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Está bien, debemos conocernos a nosotros mismos, pero es una media verdad, porque la otra mitad de la verdad se encuentra en 2 Corintios 3:15, que dice, o sea, en Salmos 26:2, escudriñame, oh Jehová. O sea, nosotros tenemos que conocer a nosotros mismos, pero pedirle a Dios también que nos escudriñe y nos ayude a conocernos mejor a nosotros mismos. Entonces, es la verdad completa. Me conozco a mí mismo, pero que Dios también me conozca y me diga cuál es mi estado espiritual. No existe conocimiento más grande que el conocimiento de Dios. El más grande conocimiento es que Él mismo se reveló a nosotros. Sabemos que Cristo pues se reveló a nosotros. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Sabiduría, de acuerdo a la Biblia, es la suma de conocimiento, o sea, el intelecto y el entendimiento, que es la aplicación espiritual de ese conocimiento. Y implica capacidad de evaluar, organizar y entender el conocimiento, ese es el entendimiento. No hay sabiduría sin conocimiento, ¿está bien? Porque tiene que haber entendimiento también. Sabiduría, recordemos, es la suma de conocimiento y entendimiento. Si no van los dos, no existe sabiduría. Es como el polvo y el aliento de vida. Si no están juntos, no hay alma viviente. No hay alma viviente. No hay sabiduría sin la capacidad de entendimiento, análisis, síntesis y la aplicación de ello, porque entendimiento
es la aplicación práctica del conocimiento. O sea, nosotros podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, podemos conocer las doctrinas, ¿no? Pero si no la aplicamos a nuestra vida, no hay sabiduría. Es mero conocimiento. Los fariseos en el tiempo de Cristo eran doctores en la ley, pero les faltaba el entendimiento, porque si hubieran tenido entendimiento, ellos hubieran reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero entendimiento debe incluir espiritualidad, no solamente intelecto. Vuelvo a repetir, el joven rico y los fariseos se quedaron a nivel intelectual nada más, a nivel intelectual. Lo espiritual estaba fuera y la desgracia es que no se daban cuenta. La sabiduría nos enseña a caminar por el camino angosto que lleva la vida. Vemos ahí el gráfico, el freeway. Cuando viajamos nos gustan los freeways. Y en el freeway de la vida, la gente le gusta viajar por el freeway de la vida. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ir por el camino angosto. Pero pocos van por ese camino angosto. Entonces, el que va por el freeway de la vida tal vez tenga el conocimiento, pero no tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Vemos ahí lo que Dios nos dice, que pone delante de nosotros el freeway de la vida y el camino angosto. La vida o la muerte, la bendición o la maldición, pero nos aconseja que escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya vimos este versículo y este versículo se repite varias veces. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Primero, la sabiduría es Cristo. Y como Cristo es la palabra encarnada, la sabiduría está en la palabra de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, o sea, al entendimiento, en inglés la palabra prudencia está como understanding, o sea, entendimiento. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia o adquiere entendimiento. ¿Quiénes son los sabios? Sabios son aquellos que conocen y temen al Señor, aquellos cuya luz brilla más y más hasta que el día es perfecto. El temor de Jehová es la actitud reverente, compuesta de amor, temor reverente y gratitud. El temor de Jehová es el primer paso para la adquisición de todo verdadero conocimiento y entendimiento, por supuesto. Y se nos dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ya dijimos, ¿dónde encontramos la sabiduría? En la palabra de Dios y conociendo a Cristo, que es la sabiduría encarnada. Sabiduría es calidad de buen juicio desarrollado por experiencia, observación y reflexión. Es la función de una mente entrenada a discernir y a tener un sentido de realidad aguda. ¿Qué quiere decir eso? Vemos ahí un billete de $200 en el gráfico. Yo le debo a Jairo $200 y él me pide, págame lo que me debes, $200. Yo le doy un billete de $200. Jairo no necesita discernimiento para darse cuenta que eso es falso. Por eso dice, tener un sentido de realidad aguda, lo fino. Cuando yo escucho sermones en la radio, no, ni 5 minutos yo ya me doy cuenta de más o menos de qué religión es la persona. Porque bueno, por lo que dicen y por lo que yo creo. Sabiduría es verdadera, sabiduría verdadera viene de Dios y hay textos ahí para confirmar.
Sabiduría está conectada con obediencia a sus leyes. O sea, no hay sabiduría si no hay obediencia. Y la ley, dijimos, no creo que fue con usted, fue con otro grupo. No sé si se acuerdan de Job, cuando Satanás le dijo a Dios respecto a Job, él te sirve y te teme porque tú lo has cercado. Lo has cercado. Pero, ¿cuál es el cerco de que está hablando Satanás? El cerco de que está hablando Satanás es la ley. Y no es que Dios cercó a Job con la ley. El cerco estaba ahí. Fue Job el que entró al cerco para obedecer la ley. Por eso Dios le hizo progresar y lo bendijo. La sabiduría es súper valiosa. Mejor que la ganancia de plata, mejor que el oro fino, mejor que las piedras preciosas. Y se nos dice que debemos desear alcanzar sabiduría. Debemos desear alcanzar. Y dice, si nosotros alcanzamos sabiduría, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Es lo que pasó con Job. Con Job, Dios lo bendijo porque él conoció la sabiduría y entró al cerco de la obediencia a lo que Dios quiere que obedezcamos. La sabiduría implica pericia técnica, hay varios textos ahí, talento, sagacidad, y todo esto viene del Espíritu Santo, déjenme decirles. Sabiduría terrenal práctica, sabiduría piadosa, sabiduría como un atributo de Dios, sabiduría divina personificada, sabiduría humana ideal. La sabiduría se distingue del conocimiento en que sabiduría atañe al carácter y la conducta. El conocimiento puede ser intelectual nada más. Miren la conducta de los fariseos, que es un ejemplo que repito y repito. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ser sabios. Por eso cuando uno abre la palabra, es el Espíritu Santo el que nos guía para entender. No solamente entender, por supuesto entendimiento, conocer y entender. Vemos ahí ejemplos prácticos de sabiduría. Ahí a José. José, jovencito, pero era sabio porque temía a Jehová, temía a Dios. Y no cayó en el egoísmo, no cayó en la tentación que es una tentación seria. Igual a Daniel. Y porque estos dos personajes, porque alcanzaron sabiduría, Dios los bendijo hasta lo máximo en este mundo y están esperando la vida eterna. En el Nuevo Testamento, el ideal de la sabiduría es que alcancemos justicia. Justicia se refiere a amor y fe y a buscar tener la mente de Cristo. Santidad, caridad o amor. En la Biblia encontramos a los necios. ¿Quién es el necio en la Biblia? Este es Bertrand Russell, que es un filósofo que murió en el 70, francés, creo que pero es europeo. Él era un filósofo, pero súper admirado en su tiempo y hasta hoy, históricamente. Él dijo, la mayoría de los cristianos preferiría morir antes que pensar. O sea que para Bertrand Russell, los cristianos no pensamos, no razonamos, lo que es una mentira, porque Dios quiere que razonemos. En Isaías 1:18, creo, pero en el capítulo 1, Dios dice, ven y vamos a razonar juntos, ¿no? Venid y estemos a cuenta.
Es lo que dice Dios. En inglés es, ven y vamos a razonar. Let's come and let's reason together. Nosotros no solamente pensamos, nosotros razonamos. Pero para Russell, los cristianos prefieren morir antes que pensar. Necio, es necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vemos ahí en los 70s cuando varios filósofos declararon que Dios había muerto. Que Dios había muerto. Me hace acordar los líderes de la Revolución Francesa que quisieron matar a Dios. Prácticamente lo mataron, entre comillas. Y fue uno de los líderes de la Revolución Francesa quien dijo que fueron 12 hombres los que crearon el cristianismo. Y yo voy a demostrar que un solo hombre va a hacer desaparecer el cristianismo. Necedad, absoluta necedad. Yo siempre he pensado, si hubiera un debate entre Bertrand Russell y Pablo, yo creo que Pablo lo noquearía intelectualmente y espiritualmente. Y aún el White con tercer año de primaria lo noquearía en un debate sobre filosofía de la vida. Bueno, ahora vamos a lo de Salomón. Salomón tomó el camino del freeway de la vida, y fue en un declinaje moral, pero horrible. Cuando perdemos de vista la fuente de sabiduría, la gloria y poder dada a nosotros, las tendencias naturales ganarán supremacía sobre la razón. Y eso es lo que pasó con Salomón. Salomón se olvidó de lo espiritual y dio rienda suelta al corazón natural. Todos tenemos un corazón natural. Pero el corazón natural es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y ese corazón es el que debemos cambiar, transformar, mejor dicho. Transformar. Entonces, la confianza en Dios, cuando damos rienda suelta al corazón natural, la confianza en Dios y su guía divina desaparece. Entonces, la autoconfianza empieza a crecer y nuestras decisiones propias entran. Luego, la razón queda subordinada a la inclinación. El corazón natural es todo inclinación. Como dice en el Génesis, Dios dijo, la inclinación del hombre era constantemente hacia el mal, ¿no? Nuestras sensibilidades morales se entorpecen, la conciencia se cauteriza, el juicio se pervierte. Cuando damos rienda suelta al corazón natural. Luego nuestras vidas van a caer como las torres gemelas. Dudas, ateas e incredulidad crecen, el corazón se endurece, los principios morales se debilitan, eventualmente a la degradación, se degrada la vida, es lo que pasó con Salomón, se degradó completamente. Y se abre un camino completa hacia la apostasía. La Biblia dice bien claramente que Salomón adoró dioses, apostató absolutamente. Al fin de todo esto sentimos el dolor de una vida derrochada y es lo que pasó con Salomón. Él se dio cuenta que había derrochado su vida. Cuerpo y mente se agotan como resultado de tal extravagancia. La sabiduría del mundo es engañosa. Autoengaño duradero puede ser fatal. Y Eva encontró eso para su consternación y amargura. Ella quiso alcanzar sabiduría por sí misma. Y la desgracia vino para toda su descendencia. Hedonismo, como dije, es placer excesivo, práctica de placer excesivo, placer y placer y placer.
es egoísta, es puro id. Si se acuerdan del id, del ego y del superego, el id es irracional. El hedonismo vuelve a la persona irracional. El hedonismo busca la devoción al placer, especialmente el placer de los sentidos. Por eso Salomón, ¿qué dijo? No dejé nada, no negué nada a mis ojos. No negué nada a mis ojos, a mis sentidos. Hedonismo es preocupación con el cuerpo y satisfacción de sus deseos. Sensualidad, animalismo, carnalidad, voluptuosidad. En esto cayó Salomón. La doctrina ética que lo único bueno es lo que es placentero o cualquier cosa o actividad que traiga placer. Ese es hedonismo. La doctrina que mantiene la conducta motivada por el deseo del placer y la prevención de dolor es hedonismo. Salomón cayó en el hedonismo. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne. ¿Qué es lo que uno debe agasajar? Pablo habla de la carne y del espíritu. Pablo. Y aquí Salomón dice, propuse en mi corazón a agasajar mi carne, no agasajar su espíritu. Con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Pero, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que los designios o deseos de la carne son enemistad contra Dios. Salomón buscaba la felicidad con la carnalidad, se enfrascó en logros intelectuales, no espirituales, y satisfizo su búsqueda de amor y placer, amor al placer, podría decir mejor. Y a eso es lo que Dios llama cavar y hacerse cisternas que no pueden retener agua porque son cisternas rotas. Cualquier cisterna sin Dios es una cisterna que no puede retener el agua de la vida. Salomón se rodeó de esplendor fascinante de la vida cortesana, se sentó sobre su trono de marfil, los escalones al trono eran de oro sólido, flanqueados por 6 leones. 6 leones, ese era paganismo. Sus ojos reposaban sobre los jardines hermosos frente a él. Variedad de aves de plumaje brillante saltaban de árbol en árbol, cantando dulces tonadas. Sirvientes jóvenes y hermosamente vestidos y decorados, esperaban para obedecer sus deseos más ligeros. Escenas festivas, música, deportes y juegos eran organizados para su placer, con un gasto extravagante de dinero. Disipación había dejado su impresión sobre todo lo que había sido sus facciones hermosas. Estoy leyendo prácticamente de Ellen White, estoy parafraseando lo que Ellen White dice. Tenía su frente arrugada por la preocupación e infidelidad. Sus nervios devastados y su figura derrochada mostraban la violación de las leyes naturales. ¿Y qué quiere decir leyes naturales? Nuestro cuerpo tiene leyes que Dios puso ahí. Violamos esas leyes y nos vamos a enfermar. Vamos a envejecer prematuramente y vamos a morir prematuramente. Y es lo que pasó con Salomón. Violación de las leyes naturales. Él sobreestimuló sus sentidos. Salomón tuvo que admitir que él había derrochado su vida, fue ya en sus últimos días, perseguido, sin éxito, la felicidad del mundo. Aquí quiere decir, persiguió sin éxito la felicidad del mundo.
Salomón tuvo un high en adicciones, es lo que produce la cocaína. Una sensación de placer, pero intensa. Es lo que hace la cocaína. Pero después que pasa el efecto de la cocaína, viene un crash. Se caen y quedan deprimidos. Necesitan más cocaína para volver a sentir el placer. Eso es lo que pasó con Salomón. Estuvo bien alto en el placer, pero cayó y tuvo un crash. ¿Cómo Salomón cayó tan profundamente en el hedonismo? Él mismo lo contesta, dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Él mismo se la buscó. Y no estoy hablando solo nada más, nosotros mismos a veces buscamos muchas perversiones. Lo que Dios quiere que escojamos la vida, pero nos gusta escoger el camino, el freeway de la vida. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. No, sabiduría y necedad no pueden ir juntas. No pueden ir juntos. Es como yo tengo pacientes que tienen ansiedad y están tomando Ativan o Lorazepam para la ansiedad y están tomando café, 2, 3 tazas de café al día, 4 tazas de café al día, y el Ativan y el café no pueden ir juntos, absolutamente. Habiendo perdido el camino, Salomón perdió la sabiduría que una vez tuvo. En lugar encontró solamente sabiduría humana, y la sabiduría humana es engañosa. El corazón humano es engañoso y perverso. En su experiencia muy personal descubrió que todo era vanidad, sin significado, peor aún, una fuente de dolor. Eso nosotros lo vemos en mi trabajo, veo mucho eso. Gente que tiene 56 años de edad y parece que tienen 85. Porque abusaron de su cuerpo, violaron las leyes que Dios ha puesto en nuestros cuerpos. Salomón perdió la sabiduría que una vez tuvo. No existe sabiduría de placer en placer, absolutamente. Absolutamente no hay sabiduría si estamos en hedonismo. Algunos pueden creer sinceramente que el placer es la suma de todo lo que es bueno. Y hay gente que dice eso. Por tanto, todo lo que es placentero es bueno. Y eso es un error terrible. Por ejemplo, vemos ahí en el gráfico, estos jóvenes, miren la felicidad que ellos sienten tomando licor, pero la Biblia bien claro dice qué cosa. El vino es escarnecedor, la sierra alborotadora, y cualquiera que por ella ellos se hierra no es sabio. Yo he visto jóvenes que después de un sábado de noche de juerga con licor, con drogas, terminan en la unidad de crisis psiquiátrica porque quieren suicidarse o terminan vomitados, orinados, mujeres que terminan violadas, porque el final de este tipo de vida es dolorosa, es dolorosa. Y es lo que sucedió con Salomón. Salomón advirtió a la gente sobre la concupiscencia. En inglés es lust, L-U-S-T, lust. Salomón advirtió a la gente sobre la concupiscencia, pero terminó con 700 esposas, princesas y 300 concubinas. Eso es hedonismo. Salomón al final empezó a aconsejar a la gente. Nosotros vemos el problema de la obesidad en este país. Precisamente estuve viendo que Estados Unidos es el líder en obesidad en el mundo. Pero Salomón aconseja en Proverbios 23, 1 y 2, dice, cuando te sientes a comer con algún señor, o sea, con alguien que tiene posibilidades económicas,
Considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si sientes gran apetito. Eso está hablando de la moderación. Si para el no creyente esta vida solamente es lo que ve, entonces no hay nada más allá. No hay ley moral para seguir. Por tanto, dicen, disfrutemos la vida con cualquier placer, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nosotros hemos escuchado esto una infinidad de veces, ¿no? Y hay cristianos, yo conozco cristianos, inclusive de la iglesia nuestra, que les gusta gozar entre comillas de la vida, gozar de la comida buena entre comillas, porque después al final de cuentas todos nos vamos a morir. Es el razonamiento que tienen, lo que es inaceptable en realidad. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Este es otro personaje completamente anticristiano. Este es Ted Turner, el fundador de CNN, que dijo: los cristianos son un grupo de perdedores. Christians are a bunch of losers. O sea, no, nos creen tontos, creen que no pensamos. Pero a nosotros se nos dice: la ley es una lámpara que alumbra la mente y muestra el camino de la felicidad, paz y vida eterna. El mundo aconseja al hombre a cuidarse a sí mismo y obtener toda la riqueza que pueda tan pronto como pueda. El blanco es el retiro y disfrutar después del retiro. Pero he visto mucha gente que acumuló sus ahorros, se retiran y al año están bajo tierra. Es la sabiduría del mundo. Permite que el amor al dinero sea la fuerza motivadora principal que traerá vacío, estrés y muerte temprana. Es verdad, es verdad. La sabiduría del mundo es egoísta. Mira lo que dice Salomón. Escribe: yo engrandecí mis obras. Yo planté para mí viñas. Yo hice huertos y jardines. Yo planté ellos árboles de todo fruto. Yo me hice estanques de agua. Yo compré siervos y siervas. Yo tuve ciertos siervos nacidos en casa. Yo también tuve posesión grande de vacas, etcétera, etcétera. Yo. Egoísmo. El hedonismo es egoísta al extremo. La falta de sabiduría es egoísta. Y sigue diciendo, esto está en inglés, ok. Hace recordar lo que dijo Lucifer. ¿Se acuerdan de lo que dijo Lucifer? Yo ascenderé a los cielos, yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios, yo me sentaré en el monte de la congregación, yo ascenderé sobre las alturas de las nubes y yo seré semejante al Altísimo. Salomón llegó a ese mismo estado. Salomón fue a los extremos. No había mucho que él no experimentó. Se envolvió con cada emoción placentera, experiencia religiosa hasta pagana, absolutamente, en placeres legítimos, en trabajo, en disipación e inmoralidad, banquetes, festividades, música, placer sensual. Salomón encontró que todos los placeres del mundo son mero viento, aire o aliento y todo es vanidad. Todo es vanidad. Bueno, por lo menos él tuvo la ocasión, la oportunidad de venir a sus sentidos y ver lo que había hecho y basado en su experiencia aconsejarnos a nosotros que leemos la palabra. Al final la satisfacción no duró para Salomón, no satisfizo los más básicos deseos de su alma. Si posesiones materiales trajeran felicidad, Salomón hubiera sido la persona más feliz del mundo y no lo fue. Él fue uno de los hombres más acaudalados de su tiempo, más poderoso de su tiempo,
más admirado en su tiempo. Sin embargo, al final se dio cuenta que él no había sido feliz. Sus palabras no expresan felicidad, sino desilusión. Es lo que de eso trata Eclesiastés. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. O sea, no es vanidad nada más, es dolor, trae dolor, aflicción de espíritu. Y todo vano, sin provecho debajo del sol. El autoengaño, eso lo vemos en Jeremías 17:9, y apariencia frecuentemente subconsciente. Las implicaciones morales de la decisión errada se atenúan, entonces el individuo se comporta de una manera incomprensible cuando se aparta de la verdadera sabiduría. Pero aún no se da cuenta de lo que está haciendo, y a veces cuando se dan cuenta ya es tarde. Es tarde. Ya vimos esto. Oh, estoy yendo al revés. Ok. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas, absolutamente. Pero recordemos la definición de sabiduría. Es conocimiento y entendimiento. Conocimiento y entendimiento. Ok. Salomón había experimentado y tomado en cuenta lo material de los disfrutes de esta vida. Él contrasta la sabiduría con la necedad desde un ángulo práctico, siendo rey con todos los recursos a su alcance y siendo más sabio que el hombre promedio, él había caído en un abismo. Imagínense, teniendo la sabiduría dada como don por Dios mismo, la abandonó y cayó en el precipicio de la necedad. Recuerden, en Proverbios 3 tipos de personas: el necio, el simple y el sabio. Él ni siquiera fue simple, él fue necio. Cayó a la necedad, gracias a Dios que retornó a la sabiduría. Él experimentó cuán vacío es la futilidad de los placeres de este mundo. Salomón quedó convencido de esto, y esto es lo que nosotros debemos convencernos, que los placeres de este mundo no va a traer felicidad, nos va a traer dolor al final. Sentirse vacío es un sentimiento adormecedor, inquietante. Es entumecimiento emocional, sentir que no hay propósito. Vemos ahí el gráfico. Su conclusión es: hay beneficio en la sabiduría, no en la necedad. Verdadera sabiduría vale la pena, como es el beneficio de la luz sobre la oscuridad. Y ya termino, unos 2 slides más tal vez, o 3. Pablo utiliza la misma metáfora. La justicia es comparada a la luz. La vileza, la ruindad es descrita como oscuridad. Como oscuridad. Cristo es la luz del mundo, irradiando en la oscuridad de este mundo. Salomón razonó: ambición y esfuerzo para avanzar en esta vida no tiene valor, es como un suspiro. ¿Por qué es como un suspiro? Porque al final de cuentas, lo único que necesitamos al final es 6 pies de tierra. O sea, prácticamente 2 metros de tierra es lo que necesitamos. Y 6 pies de profundidad. No hay respuesta para esta vida y sus problemas aparte de Dios. Solamente cuando el hombre crece en sabiduría divina y ordena su vida con la voluntad de Dios, el hombre encuentra el destino de su existencia. Esto es lo que a veces presento, este tema de espiritualidad en mi trabajo a los estudiantes que rotan, ¿no? La espiritualidad da sentido a la vida, ¿no?
y encontramos la razón por qué estamos en este mundo y a dónde vamos. El mundo se olvida, pero Dios se acuerda. El hombre que ha cultivado sabiduría divina tiene un recuerdo eterno. Él puede regocijarse con confianza porque su nombre está escrito en el cielo. Tal vez aquí voy a quedar, hermanos, ¿ok? Y recordemos, quiero mostrar este slide. Jesús se rebajó por nosotros más de lo que Salomón lo había hecho. Jesús se hizo pecado por nosotros para que él pudiera ensalzar al pecador más rebajado en la degradación. Y el Señor trata de alcanzarnos así como lo hizo con el hijo pródigo. Es verdad. Recordemos que no importa dónde estemos, a dónde hayamos caído, Dios quiere recuperarnos, sacarnos del freeway de la vida que lleva a la muerte y ponernos en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias, doctor Balcázar, por este estudio que hemos tenido esta noche. Creo que ha sido de mucha utilidad y ha